Bien amigos, les habla Alberto Franceschi y este es mi programa Sentido Común. Es el número 161. Este audio fue grabado el 21 de septiembre del año 2016, mientras realizaba el conversatorio habitual diario a través de Periscope, Shelos, Facebook y YouTube. Ya estamos progresivamente en varias redes y este programa de audio para la serie de Sentido Común quiere sencillamente dar testimonio de las ideas que estamos defendiendo en esta oportunidad cuando es inminente la resolución del CNE contra la realización del revocatorio este mismo año. Veremos esta misma noche los enredos de la dirección de la MUD para mantenerse a flote, para tratar de embaucar a sus muchos seguidores en una nueva espera a que le dé la gana al régimen de enrumbar su suicidio, y como no quieren suicidarse, pues sencillamente nos llevarán, como siempre lo hemos definido, a un terreno de confrontación inevitable. Bien amigos, sin más, dejo entonces la grabación del Periscope, del programa de Facebook, del programa para Shelo, del programa para YouTube, que lancé a las redes en la tarde de hoy 21 de septiembre. Bueno, mis amigos, vamos a hacer algo. Yo creo que con mucha sinceridad tenemos que abordar el tema del relativo impasse, es decir, el callejón sin salida, eso es impasse, en que nos encontramos todos dependiendo o de la MUD y sus dirigentes, o estamos en manos de la dirección de la MUD por un lado y de la oficialidad media y algunos oficiales superiores de las Fuerzas Armadas institucionales que puedan detener este camino hacia el abismo, que incluye los peores designios de las élites gobernantes, de las mafias gobernantes y sobre todo de esa mafia financiera de que le hablé, que constituye pues la nuez, lo concentrado, la médula, el núcleo del sector, de la clase, del estamento, sería más bien dominante. Ellos no son una clase, pero sí un estamento que ¿se dan cuenta ustedes por qué es como discutible la utilidad de estos benditos chats? Según la amiga, que no supe quién era, esta la Barreiro, pues, es una demonia. Y entonces, a ver, si yo me engancho con la discusión de la Barreiro, ¿puedo yo hablar de algo serio aquí? Salvo que el señor Diosdado Cabello, bueno, digamos, tiene cierto éxito, pues, con el sexo opuesto. Y en este caso sería un comentario machista, porque bueno, esta señora antes de ser juez es mujer, merece un mínimo respeto. No, eso no es así, diría otro. Entonces ahí tenemos pues una excelente ocasión para no hablar de nada importante. Y me perdonan, yo no puedo estar pendiente de esos diálogos, porque muchos querrán que hable de otra cosa y yo quiero hablar de lo que yo quiero hablar, a saber, 2, 3 grandes temas que nos lleven al centro de nuestras angustias cotidianas, de nuestro drama existencial de ser venezolanos de este año 2016, que, digamos, tiene al parecer todas las puertas cerradas para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros familiares que han quedado allá, y a los que tenemos que decirles si deben tener esperanza o si es lícito albergar esperanza sobre el destino inmediato de la nación. Y yo les digo rotundamente sí debemos tener esperanza, pero no pueden ser las esperanzas bobas fundadas en alguna quimera, en algún pequeño demagogo, en algún pequeño ilusionista que reparte todos los días toda clase de mentiras piadosas para cautivar el apoyo sensiblero de muchos venezolanos que prefieren ser, bueno, cobiados, que prefieren ser, no engañados, no es el término, prefieren vivir en ese mundo ilusorio de la promesa de los líderes. La prueba de lo que estoy diciendo
es una especie de manía nacional de los venezolanos por el líder. ¿Quién es el líder? ¿Quién debe ser el líder? Doctor, usted se propone como líder. Si no es esta, ¿quién es? La otra. No, ese no nos gusta. Debería haber un líder. Sí, no, mis amigos. Entonces viene la otra parte, la demagogia. Todos somos líderes. Eso no es verdad. Ese embuste no es verdad. Como me decía un obrero una vez en mi finca, lo llamaban el niño. Decía, mire, patrón, usted sabe cómo es la cosa. Eso que usted me dijo, ese embuste no es verdad. El embuste de que todos somos líderes es una mentira. El rebaño humano, que viene, es una palabra que viene de Aristóteles mismo, cuando hablaba de los mitos. Hay uno de estos mitos griegos que hablaba del rebaño. En una ocasión, digamos, el mar subió muchos metros y los humanos tuvieron que vivir en las colinas, etcétera, ninguna en tierra llana, y allí solo pudieron fructificar los cultivos de altura y los rebaños, y entonces los hombres se convirtieron sobre todo en rebaños, y las conductas políticas, por definición, es para conductores de rebaño. En ese sentido, los líderes son, desde tiempos inmemoriales, absolutamente no solo necesario, es casi consustancial a la vida gregaria, a la vida en grupo, en estado, en etnia, en tribu, en horda, incluso hasta las hordas tenían líderes. Y efectivamente nosotros tenemos la pasión por el líder porque es el que nos evita tener que resolver siempre los eternos dilemas de nuestra cotidianidad frente a unas cosas que no logramos entender por qué son distintas a como las quisiéramos que se ordenaran, y en medio del desorden creciente entonces buscamos la orientación del que nos lleva como rebaños al éxito o a los disparates. En este caso incluso podíamos hablar del disparate venezolano. Ahí está otro, por ejemplo, Jorge, por allí. Pedro Whisky Carreño dijo que no hay elecciones para gobernadores, tiene un culillo bestial. Bueno, muy bueno, Jorge, ¿qué tiene que ver con lo que yo estoy hablando? Bueno, usted dirá que sí, yo digo que no puedo hacer, digamos, un diálogo con usted salvo que esté yo interesado en autosabotearme, y no lo voy a hacer. De manera que escriban lo que quieran, esta es una tribuna libre, hay algunos que me ayudarán a bloquear no al pobre amigo Jorge, que está haciendo un comentario absolutamente inocuo, pero sí cuando se trata de insultarme, bueno, yo agradezco que me los ayuden a bloquear sencillamente, porque no pienso andar bloqueando a nadie porque me distrae. Y bien, le decía entonces esto del comportamiento de rebaño de la mayoría de los humanos y de todas las civilizaciones, de todas las épocas, de todas las clases, etcétera. Siempre el liderazgo, pues, hay una especie de necesidad casi de la existencia de los líderes. ¿Quiénes son los líderes?, pregunta la gente. ¿Quién debe ser el líder? El líder debe ser fulano. Entonces es interesante, efectivamente, saber quiénes son los líderes. ¿Quiénes son los líderes del desastre del gobierno? Los conocemos todos los días, los padecemos desde hace 18 años. ¿Y a ustedes no les parece que sería interesante también empezar a hacer un balance de 18 años, 17, 18 años del liderazgo opositor? Si los líderes digamos, del rebaño opositor, en el mejor sentido del término, el conglomerado humano que nos oponemos al chavismo gobernante, al diosdadismo madurismo, ¿no será ya útil sacar un poco el balance, extraer el balance de nuestra experiencia histórica detrás de los liderazgos de la llamada oposición? A ver, si el señor Capriles, por ejemplo, fue electo presidente de la Cámara de Diputados el 23 de enero de 1999, en dupla con el coronel Dávila del chavismo. Si es un hombre notorio, un proyecto de líder nacional y después convertido en líder nacional durante 17 años completos, va a cumplir 18. Caramba, ¿no será bueno decir que el señor Capriles ha fracasado rotundamente, puesto que tuvo incluso hasta 2 oportunidades para ser presidente y no solo no lo logró, sino que habiéndolo logrado se entregó?
¿Qué decir de los otros liderazgos? Ahí podía yo atascarme aquí media hora en cada uno de ellos, pero el interés mío no es ese. El interés mío es que todos juntos se han puesto de acuerdo por largos periodos y nos han llevado a desastre tras desastres. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos, si seguimos con este liderazgo, ¿cuál es la hipótesis más probable? Yo creo que la hipótesis más probable son nuevos fracasos. Esta es una dirección, la actual MUD, que viene de la coordinadora, con incluso algunos participantes que repiten, podemos jurar, mis amigos, carajo, pueden apostar lo que sea, que nos llevarán a nuevos fracasos. Los que han fracasado sistemáticamente en sacarnos de esta tronera, de este atolladero, lo más probable es que nos lleven a nuevos fracasos. Es algo muy difícil de entender. Basado en esos mismos criterios, en esos mismos principios, mucha gente dirá, pues usted está proponiendo a los militares. Los militares nos han llevado a este desastre también. ¿Cómo puede usted sacar la conclusión de que esos militares que han sido corresponsables de tanto desastre en Venezuela, esta vez sí hagan las cosas bien? Bueno, muy sencillo. Yo no confío que los militares reconstruyan la nación. La nación la reconstruiremos, digamos, yo no voy a repetir el sentido común ¿cómo se llama? La frase común. La reconstruiremos entre todos. No. Deberá haber una élite, un liderazgo que pueda hacer viable la reconstrucción de las instituciones, la reconstrucción de la economía. Lo que sí es un mito es creer que puede hacerse mediante elecciones y un gobierno, digamos, allí de acuerdos y de consenso. Eso es mito, mi amor. Eso es totalmente mítico. Ajá, pero volviendo, pero usted está de acuerdo entonces con que los militares han puesto desastre. ¿Y en base a qué usted lo sigue proponiendo? Bueno, en base a que tienen los fierros, como dicen los malandros. Los hierros, mi amigo. Porque estos truanes, estos delincuentes del poder político rojito, no salen por las buenas, no salen con elecciones, no salen con buenas intenciones que pregonemos allí, que imploremos, no salen con rezos, lo lamento. Somos todos creyentes, pero el poder de las oraciones no es suficiente, parece, según el criterio del libre albedrío, que según esto el Creador nos da para imaginar que, bueno, aquello de con el mazo dando. El otro interpreta eso, que es que tiene que darnos mazazos todos los días en su programa de ampón. Pero el mazo dando para una sociedad que quiere salir de los calamitosos del mazo de Diosdado y de Maduro, tiene que imaginar entonces una conducta beligerante para poder sacar a esta gente. No basta rezar, como decía aquella vieja cancioncita de los años 70, creo, ¿no? Hay que buscar la manera de echarlos. ¿Y cómo se les echa? Bueno, habíamos imaginado en la nueva ilusión de moda que si nos concentrábamos todos en Caracas, en unas avenidas gigantescas, salían. Bueno, ya se acabó el mito de la gran concentración, porque sencillamente no pasó nada del primero. O sea que sí es importante quienes lo lideren, porque si los mismos que lideraron el 1 de septiembre hubieran dicho, y ahora se invita a todos los que queramos quedarnos en la autopista Francisco Fajardo, por los días que sean necesarios para que este gobierno suelte hasta el último preso político, y de aquí no nos vamos. Podría decirme alguien, pero esa es una aventura. ¿Qué buscaba usted con eso? Que nos ametrallaran, dijera Teodoro, la célebre, digamos, premonición de Teodoro. ¡Vienen los tanques! ¡Van a ametrallar! Bueno, pero no, caramba. Ahí podía pasar cualquier cosa. Pero ¿saben qué? Yo confío ciegamente que si nos hubiéramos quedado, o si se hubieran quedado, porque yo no estoy allá, ahí pasaba algo extraordinariamente bueno, que es que el país entero y la
opinión pública mundial, toda, se concentraba en qué va a hacer ese gobierno con 80, 100, 200.000 personas reunidas, del 1.100.000 que habían y que bajan al 10%, pero que son una masa descomunal, para decir, exigimos la libertad de los presos. Bueno, si el gobierno cedía a los presos, ¿saben lo que pasaba? Caía. Por eso, el gobierno quizás pretendía ametrallar. Y entonces, por eso es que ellos tenían tanto terror. Y dice, es un golpe, es un golpe. Dios mío, tuvieron que garantizarles, jurarles por las 7 velas, por las 7 potestades, por las 7 divinidades, cada uno de los líderes de Samud, que no había golpe, que ellos se iban para su casa tranquilos a las 2 de la tarde. Y cumplieron. Son gente muy seria. Y entonces, bueno, el problemita es que los que llevaron a la gente de vuelta a la casa, la gente volvió con una calentera que no se le ha quitado, porque les han frustrado, les han engañado, les han dicho por años que si todos nos concentrábamos para repetir el 11 de abril del 2002, pero sin el asalto a Miraflores, que fue el que enredó todo, podíamos obtener, digamos, con garantía de seguridad que el gobierno cedería en el revocatorio. Porque es que se vive de la ilusión de que el gobierno puede modificar sus opiniones bajo presión de la opinión pública, bajo presión democrática. Y eso no es sensible, eso no es verdad, mis amigos. Porque son ampones. Es un poder delincuencial, es un poder mafioso. ¿He dicho algo nuevo? No, si es que yo no estoy aquí hoy para decirle cosas nuevas respecto a lo que ya conocemos de Venezuela. Solo que hay que organizarlas distintas, las ideas, para que todo el mundo entienda que cada vez que alguien de la famosa dirección de oposición les diga vamos a obtener, vamos a lograr, hay que imponer una vía institucional, pacífica, electoral, democrática, constitucional, está mintiendo, o es un cínico, o es un idiota, o nos toma por idiota, que es peor todavía, porque él supone que podemos creerle esta vez que sencillamente sí es posible que el chavismo se arrepienta, si amanecen demócratas. Unos bicharracos que han mandado a matar gente pareja, que tienen centenares de presos, que han saqueado las arcas públicas, que se han robado hasta las posetas, Dios mío, que se han robado todo, que han acabado con la dignidad de tanta gente, incluyendo su propia dignidad, porque son piltrafas, todos. ¿Ustedes creen que por una prédica opositora o por una movilización opositora van a ceder el poder? No, chicos. Entonces, la discusión me lleva al tema 1, a saber, las Fuerzas Armadas nos deben ayudar a salir de esta gente a tiros. Si se oponen, se opondrán a una insurgencia, a un desconocimiento, porque no es golpe, es un desconocimiento de la crápula gobernante, de la exgobernante, tomada en sus manos ese poder por los militares que dicen, ustedes se les acabó el pan de piquito, se me van de aquí, se van para el carajo. Y entonces dice, ¿a quiénes van a poner los militares? Al general Okumo, al general, digamos, Culey, al general, qué sé yo, Yuca Enterrada, al general, digamos, Aliños. No, chicos, es que ellos tienen que salir de allí corriendo, de toda esta estupidez en la que en los que los metió Padrino. Y cazando esos aviones espías, esos que tienen que avisarme y que tía si andan por ahí por el Caribe. ¿Ustedes creen que los militares se sienten orgullosos de semejantes payasos que dirigen la Fuerza Armada? ¿O del cucuteño que es el gran comandante? Y lo dicen con tal pomposidad que habrá mucho ingenuo que le creerá, que respetan a Maduro. Pero ¿cómo va a respetarse ese grandulón más bruto imposible que dirige las instituciones de Venezuela, mis amigos? Entonces vamos a aterrizar este debate. Quiten toda la fraseología, quiten todos esos juramentos rimbombantes. Chávez vive, la lucha sigue, dice el imbécil Padrino. La revolución bolivariana, somos chavistas y socialistas. Eso es escoba, chico. Ese embuste no es verdad. Ese embuste no es verdad.
Solo que te estás robando un billete, chico. Tú te estás haciendo rico, chico. Y los de tu familia, incluso tienes traficantes también metidos allí. Y todos estos bicharracos con 10, 20, 30 soles. Bueno, se están haciendo millonarios en dólares. Dólares, más dólares. Por eso echan esos discursos. Ahora, él puede seguirlo echando. Pendejos los que le creen. Pero hay una clase de pendejos que no es el chavista, que también está interesado en que ese tipo tenga razón de alguna manera para él seguir chupando, para él seguir enchufado. Lo que no se explica es por qué nuestra gente le tiene miedo a semejantes fantoches, a semejantes birros de Fidel Castro, a semejantes ampones. ¿Por qué temen de ellos? Porque son militares. A vaina. Entonces estamos más complicados de lo que yo creía. Porque entonces aquí nos vamos a morir con este gobierno o con los que invente Fidel Castro y Padrino. No, chico, esas Fuerzas Armadas están al borde de un colapso, de una implosión, de una explosión, porque es sacudida por la fuerza centrífuga. Para los que creen que es un término muy raro, es sencillo. Las fuerzas centrípetas son las que atraen hacia el centro. Las fuerzas centrífugas son las fuerzas que se fugan del centro, que se va un huracán que aparentemente es centrípeto, en realidad es centrífugo. Está botando hacia afuera la fuerza impresionante desde su centro, desde la zona contigua al ojo del huracán, y se va, chico, en una fuerza cada vez mayor, a velocidades de 100 o más kilómetros por hora, y arrasa lo que se consiga, árboles, carros, vainas, lo que consiga. Y se lleva también y elevan incluso los niveles de las aguas, etcétera, los maremotos, los tsunamis, etcétera. Lo que tienen las Fuerzas Armadas ahorita es el sello de las fuerzas centrífugas, es decir, está anidándose una explosión interna. Las Fuerzas Armadas necesitan operar en la próxima etapa con un liderazgo que haga centrípetas las Fuerzas Armadas, que las haga volver hacia su misión de ser el órgano armado del Estado venezolano. Ahora, ¿cómo van a hacerlo el órgano del Estado, la columna vertebral del Estado, para conservar nuestras fronteras y el orden interno, si quienes tienen el liderazgo civil les exponen al odio público, los exponen a toda clase de denuestos, de ofensas, de descalificaciones? Entonces aquí hay un problema serio. El liderazgo civil que no reconozca las Fuerzas Armadas como parte fundamental de la reconstrucción de la República no nos sirve, porque no lo van a respetar los militares, a los que necesitamos para que hagan la limpieza de esta mugre, y también los necesitamos para la reconstrucción de las instituciones. Y por eso es que yo vivo insistiendo que no es por vías electorales, no es por una vaina que van a acordar con el chavismo y esas vainas que llaman las reconciliaciones. Ya va, es que hay mucho embuste metido, mezclado con medias verdades. Henselkra dice, no hay revocatorio. Yo estoy de acuerdo con decir, no hay revocatorio, pero todavía podemos albergar la ilusión de que lo haya. Parece que pactaron que es después del 10 de enero. Es decir, cuando ya no implica la salida del chavismo del poder, sino la salida de Maduro de la presidencia. Y eso es un terreno de arenas movedizas muy fuerte, porque tienen capacidad todavía de embaucar a un gentío diciendo que si es otro chavista, entonces podemos entendernos con él y armar pues una transición pausada, una vuelta a ciertos aspectos fundamentales de la economía-mercado, a un respeto a las instituciones de la Asamblea Nacional. Si pueden, es decir, algo así como nueva partida. Nueva partida para la grande escoba, para las grandes ilusiones, para las grandes mentiras, para la nueva etapa de las nuevas demagogias. Y todos se reciclan.
y los candidatos empiezan otra vez y abre unas elecciones a gobernadores. Entonces ya sin Maduro, entonces la MUD obtiene 10, 15 gobernaciones, se les deja algo a ellos también para que coman. No es así, pero el presidente, el que controla y firma los presupuestos, ese tiene que ser chavista, según los diseñadores pues, del plan Zapatero, que es el plan de los chavistas en conjunto. Ah, pero ¿quién sería ese vicepresidente que después queda con la presidencia? Dado que entramos en el cuarto año directo, en el quinto año de Maduro, y esos 2 últimos años tienen que ser para el que designe el presidente como vicepresidente. No, es que puede lograrse que sea una persona de transacción. No. Los chavistas no creen en eso. El que quiere ser ese personaje es Diosdado Cabello. De manera, Vicente, o te hablo de Baduel o no me vas a hablar. Ya yo te hablaba de Baduel, no te preocupes, Vicente. Entonces, Diosdado quiere ser esa persona clave. Él cree que el chavismo debe ser, digamos, reunido bajo su fuerte liderazgo. Ha recorrido todo el país, ha echado mítines, todo el chavismo lo ha oído los mítines y toda la semana lo escuchan por su mazo dando. Y no se ha resignado a que él perdió su hegemonía militar. Él la perdió con Padrino, pero él tiene un sector que lo exhibe incluso, como diciendo, ojo que aquí tengo yo mi fracción. Y esa fracción él la exhibe de militares activos para que un poco diga Padrino, caramba, el hombre tiene fuerza todavía, no lo he podido envainar todavía. Pero también para que los aspirantes a cepillarse, el ala chavista, diosdadista del ejército, el ala padrinista, también saquen la cuenta de que este tipo tiene fuerza militar. ¿Por qué me ataca Diosdado cada vez que puede? Y trata de descalificarme por todos los medios. Porque Diosdado sabe que esto que ustedes escuchan, lo escuchan en los cuarteles. Y hay mucha gente que opina en base a reconocer que muchas de las ideas que defiendo son pertinentes. ¿Por qué? Porque parto del respeto a la institución militar, no el respeto a los jerarcas de la cúpula podrida de malandros de las Fuerzas Armadas, no. El respeto a la profesión, a la institución en la que se mantienen miles de oficiales obedientes a la Constitución y a las leyes y que debemos contar con ellos para la reconstrucción del Estado. Es muy sencillo. Yo puedo hablar pestes de la cúpula militar corrupta, narcotraficante incluso, pero tengo que guardar la forma. Pero no porque quiera guardarlas oportunistamente, sino por una convicción. Es que las Fuerzas Armadas, si no las tenemos, nos lleva el diablo en la anarquía. Volvemos a la horda, a la etnia sin ninguna homogeneidad. Volvemos a las tribus, digamos, precolombinas. Cada una en una mancha geográfica distribuyéndose adentellada y con las armas, ya no arco y flecha, sino a plomo limpio, agarrando cada quien un territorio. Y eso no es ni siquiera antes de hacernos todos parte de las Españas, de la colonia española, de nuestro imperio español. No, estoy hablando después también que expulsamos los españoles, donde volvimos a las andadas, los orientales, los cumaneses, los margariteños, los andinos por su lado, los llaneros, es decir, caderos, maracuchos, cada quien armando su vaina, su zona de influencia, su zona de control. Y bueno, mis amigos, ¿ustedes creen que el país ya aborreció históricamente y borró históricamente la tentación de la anarquía y de la división territorial en base a intereses de oligarquías locales, de caudillismos, de hordas locales, de mafias locales? Pues fíjense que no, porque el chavismo lo que hizo en estos 17 años fue precisamente bajo la ficción del comandante eterno. Aquí se alzó un gentío con intereses específicos, territoriales, AMPA, minas, control directo efectivo, fusión de militares con el AMPA, arco minero, petróleo, contrabando, extracción de gasolina, contrabando con AMPA y militares, ingreso masivo de 40, 50, 100 toneladas de cocaína por año, pasando digamos, por las manos de militares, el Pollo Carvajal, el otro, el Reverol que está allí, y bueno, y las organizaciones civiles,
¿cómo se llama? El de Carabobo también. Todas esas mafias son mafias poderosísimas que ganan dinerales. No fue suficiente lo que se robaban de las obras públicas, de la extracción masiva del ingreso presupuestario, del ingreso petrolero. Ramírez se robó la mitad de esa vaina y se la repartió entre sus testaferros y por ahí andan, digamos, todavía en cuentas numeradas por miles y miles de millones de dólares en bancos suizos, etcétera, y entonces los otros dirán, no, yo no me voy acá atrás, chico, yo voy a agarrar mi vaina aquí también. Y entonces, como no hay comisiones suficientes para esas agallas descomunales que desarrolló esta banda gobernante, entonces fueron al narcotráfico, chicos. Y las obras entonces que se proyectaban, sabiendo Chávez que podían agarrarle 20 o 30%, o que él permitía que se robaran 20 o 30%, les quedó la maña, como el perro que come manteca, mete la lengua en tapara, y entonces se cogen toda la obra, chicos. 100 millones de dólares presupuestados, se los cogen todos. No hay un carajo, no hay obra, ni planos hicieron. Y se roban todo, porque el Estado es un botín para una clase delincuente, amponil, como la que dejó Chávez en el poder. Ahora, ¿cuánto aguantamos eso? ¿Cuánto aguanta un país ese tipo de dirección político-social? Bueno, al parecer, mis amigos, están ya excedidos hace tiempo. Sí, usted escribe bien, doctor, yo coincido con usted. Usted dice las cosas que yo también he dicho muchas veces. Bueno, extraordinario, coincidimos, amigos. Pero ¿cuál es la solución? Caramba, no sé cómo explicarla. El Estado venezolano está sujeto a fuerzas centrífugas, es decir, estamos en un proceso de desagregación tal que se va alejando de su centro de gravedad y va agarrando todos los grupos humanos, todos los factores económicos, todos los factores armados del país, cada quien por su lado. Y entonces hay que ir, mis amigos, al ABC de la política. Toda sociedad tiene lo que se llama una capa basal, es decir, su economía, sus tierras, sus negocios, sus comercios, sus empleados, sus empresarios, sus propiedades. Eso es las bases. ¿Y dónde están esas vainas? ¿Dónde están esas bases? En un territorio. Sin un territorio, nada de esto funciona. Serían abstracciones, pues la humanidad se encargó a lo largo, desde los homínidos, allá hace 7, 8 millones de años, hasta hoy, en un lento crecimiento, pero Dios mío, qué paciencia tuvo la humanidad, y mire dónde estamos todavía en la prehistoria, logró asentar sobre territorios específicos por migraciones, por selección darwiniana, de selección natural, por los más aptos, por, digamos, razas, por emigrados, por ventajas de clima o adecuación a los climas. Inmensos grupos humanos fueron estableciéndose sobre territorios y sobre esos territorios desarrollaron intereses de permanecer allí, de cultivar y pastorear allí y de alimentar los hijos y de tener quien los defendiera de la codicia de los otros grupos humanos. Y entonces la guerra empezó a ser la norma de la biocenosis. Es decir, solo puedes existir si te defiendes con una tecnología superior contra los que quieren quitarte tu territorio y tus ventajas. Si es que tenías ventaja, alguna de haber tenido para haberte quedado allí. Pues otros que no tenían ni siquiera la ventaja tuya, vienen a quitártelo. Y entonces se formaron los estados, etc. Pero ¿cómo se forman los estados? Bien, sobre ese territorio que es lo basal, la base de toda la economía de la sociedad, la propiedad, el comercio, las empresas agrícolas, pecuarias, las industrias, los puertos, aeropuertos, todo eso es lo basal. Pero están los humanos que administran y negocian y compran y venden. Es decir, digamos, los que ya son propietarios
o se garantizaron la hegemonía sobre otros humanos en esas reparticiones. Hubo clases, estamentos sociales, clases propietarias, hubo esclavos, hubo semiesclavos, hubo haraganes de todas clases, hubo flojos, malandrines, ladrones. Todo eso son las conductas humanas en clase de acuerdo a la evolución del sistema productivo de propiedad o lo que fuera, y entonces montaron gobiernos, montaron instituciones, montaron religiones, montaron o supremacía de las religiones valederas o de la más valedera, la que interpretara mejor los mejores sentimientos o la progresión de aquella voluntad civilizadora de esa etnia, de ese país, de ese conglomerado de emigrados que se fueron allí a cultivar, digamos, una nueva etapa de su desarrollo y de la satisfacción de sus necesidades. Entonces, eso se llama la capa conjuntiva. La capa basal, tierra, físico, todo eso, físico. Lo que nos mueve en el espacio físico. Y lo que organizamos ese espacio físico y le ponemos ideas, instituciones, partidos, elecciones, constituciones y toda esa varilla, es entonces la capa conjuntiva, es decir, lo que administra aquella sociedad. Pero falta una cosa sin la cual no funciona nada, que es la llamada capa cortical, o sea, la capa corticoide, la capa, digamos, el círculo que rodea la protección de ese territorio y de la manera como nos organizamos. Ah, eso necesita frontera, mi amigo. Necesita un ejército que cuide esa frontera. Necesita una policía que le caiga carajazo a los desordenados. Necesita un ejército que atemorice a los envidiosos que quieren venir. Unas fuerzas armadas que organice ese Estado como algo que perdure en el tiempo. Entonces, la capa cortical, que además se rodea de cárceles, jueces, policía, es decir, toda la administración de la defensa de aquel sistema, tiene que haber entonces, amigos, ¿cuál es el eje? El eje son las Fuerzas Armadas. De esa capa cortical que garantiza que toda la capa conjuntiva de los humanos allí, peleándose unos con otros o tratando de prevalecer unos con otros en X sistema de propiedad, de administración, de comercio, de justicia, de educación, de religiones, etc., descansen en perpetuarse como nación sobre el control del territorio. Pero si los colectivos controlan el territorio, si las mafias del arco minero ligadas con nuestra capa cortical del ejército se reparte todo lo que produce la minería de allá, si la capa cortical de nuestras Fuerzas Armadas que cuida la frontera mete la droga y se la lleva a los cuarteles incluso hace 3, 4 años, si los jefes de la seguridad del Estado son los principales dueños del tráfico de drogas, amigos, si la propia Guardia de Frontera saca masivamente miles de barriles diarios, decenas de miles de barriles diarios de gasolina, si incluso sofisticaron la cosa que salen barcos de Amuay de gasolina y lo desembarcan en la costa colombiana, al punto que la abundancia de gasolina transada en el mercado negro de contrabando de extracción tumba el precio de la gasolina nacional de Colombia en la zona oriental donde está incorporado en los costos la baja, ¿cómo se llama? El bajo precio de una dosis muy importante de gasolina venezolana, que tumban el precio promedio de la sabana de Bogotá o de Medellín, allá o de la costa pacífica. No, el precio de la gasolina es más bajo en el oriente colombiano, porque se va en barcos nuestros de PDVSA, desde las refinerías incluso. El contrabando no es la pimpina en la cabeza, el loco allá, entiende, en un sendero de caminos verdes. No, mis amigos, sale en barcos. Y todo eso con protección, con la complicidad de la llamada capa cortical, es decir, los que deben cuidar las fronteras y la integridad de aquel territorio son corresponsables. Bueno, ¿y qué me dicen de Reverol?
que hay pruebas tangibles de que repartía hasta armas de guerra de alta potencia a las mafias amigas de los colectivos de Caracas. ¿Qué me dicen del señor Ameliach, que sabe que en Carabobo pastan o se aposentan células claves de la dirección de la FARC que controlan el negocio de la droga y la sacan por el aeropuerto de Valencia y por el puerto de Puerto Cabello? ¿Es esa entonces nuestra protección? Imagínense dónde estamos. Entonces, un país que haya llegado a esa situación, mis amigos, estalla. Debió estallar hace tiempo, solo que está estallando por cuotas. Y frente a eso, ¿qué dice nuestra dirección? Es decir, ese segmento de la capa conjuntiva nuestra, de los partidos e ideologías, de los sistemas de, digamos, de reparto clientelar. ¿Qué es lo que dicen los jefes de esa MUD? Hay que lograr el revocatorio. Muy bien, estamos de acuerdo. Ajá, y si no lo logra, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo sigue esto? Para que la MUD pueda garantizarle al país que se está, digamos, reventando por todos lados, que un revocatorio que se niega a hacer el gobierno es la solución. Entonces, supónganse ustedes, no hay revocatorio porque el gobierno no le da la gana. ¿Qué van a hacer? Todo menos lo que necesitemos, mis amigos. Porque esa dirección, ya lo expliqué y no voy a volver a explicarlo. Los que quieran la explicación pueden ver mis dos últimos programas. La mafia financiera de la boliburguesía integra, digamos, a pesar de todas las trompadas estatutarias que se dan unos con otros, a pesar de incluso hasta de los insultos y de supongamos la buena fe de los que creen que insultando al otro el país los percibe como realmente distintos. Bueno, mis amigos, resulta que no son distintas, porque su esencia, la esencia de la boliburguesía, Banco Occidental de Descuento, Banesco, Cadivi, el CENIAP, PDVSA, las mafias de los narcosoles, los narcoflores. Eso es la boliburguesía en el poder y también administrando la oposición con sus frases oportunas, sus candidatos y sus discursos, hasta con sus presos. Por supuesto, determinados presos, porque el grueso de esos presos son víctimas de esta insolencia gubernamental. Pero me hablan, por ejemplo, que un señor, no debo nombrarlo, hay un preso especial en Caracas, en el helicoide, no se confundan, en el helicoide hay un preso especial que reúne hasta 20 y 30 personas en su celda. Imagínense de qué tamaño será la celda. El hombre se alimenta muy bien, muy bien. Allí van y lo visitan. Hasta Reverol ha ido a reunirse con este preso especial. Antes había un preso muy especial, todavía está allí, pero este es político, el de que estoy hablando. El preso especial anterior era el tal, ¿cómo se llama? El árabe este de Valencia, el narcotraficante. A ver, Phantom, el Wiki Phantom allí, o Phantom Wikipedia, San Phantom, ¿cómo que se llama el tipo de Valencia? El gran narco de Valencia, o algún otro que me lo sople allí. Macbeth, exactamente, Betzán. El tal Macbeth esperó un preso especialísimo allí. Especialísimo. Ese es otro preso especial, pero es un preso que sabe demasiado administrar la enormidad de su fortuna y logra comprar muchos favores. Pero este preso que es político es un preso también muy especial. Entonces hay prisiones y prisiones, mis amigos. Esos de las capas conjuntivas de partidos, ideologías, portavoces, parlamentarios, todo eso habrá que ver cómo se van ordenando en la cabeza de los opositores en Venezuela para llegar a la conclusión de en quién debemos confiar.
Bueno, quiero decirle, mis amigos, que no confío en nadie de esa dirección. La única persona que hasta ahora, y creo que va a mantenerse con esa confianza, es la amiga María Corina. Ella cree que yo digo verdades y yo creo que ella dice verdades. Además, profesadas de manera auténtica, sin ninguna impostura. Es que ella está en la MUD, me diría algún sectario. Bueno, sí, a lo mejor yo también estuviera allí para ver cómo es que uno logra mover esas pesadas ruedas del inmovilismo opositor. Pero que yo sepa, María Corina explicó por ahí en una entrevista que de los 16 partidos de la MUD, 4 agarraron un cogollo a esa vaina y dirigen todo y deciden todo. Y que ella participó en una reunión en enero. O sea, tienen 8 meses que no pisa una reunión de la MUD. Ya va, no lo digo yo, lo dijo ella en una entrevista, ayer incluso. Ok. Ahora bien, ¿para dónde va esto? Si no va para el revocatorio, ¿para dónde va? Bueno, mis amigos, va para una estafa de revocatorio el año que viene, donde Maduro pondrá su sucesor y el candidato más probable es Diosdado Cabello. Eso es imposible, dirían. Bueno, entonces es padrino. No lo creo, porque Diosdado Cabello dirá alguna cosa en contra, a menos que hagan un gran pacto. No será Cilia, y así Maduro sigue. Bueno, puede ser Cilia, es más avispa que él incluso. Por lo menos, digamos, se equivocaría menos en esa locura. Porque la Cilia es una arpía, tiene formación de arpía. Este es un mensajero, el tonto de capirote Maduro. Entonces, bueno, mira Cilia, me debes esa, estoy lanzando tu candidatura. Tu marido puede dejarte el coroto, como hacía Perón con Isabelita Perón, pues. Dios mío, en mano de quién estamos. El día que cagamos en la narcotía, coño, habrá que salir corriendo de aquí. Bueno, mis amigos, pero esa es una posibilidad real. Yo lo digo es para que no crean que uno vive metiendo algo así como tomando la política ficción de que esto está. Ahora, un momentico, si aquí hay una solución de referéndum tipo el que le estoy planteando el año que viene, las Fuerzas Armadas, ¿qué papel es el que van a jugar en esa absoluta y total necrosis del Estado venezolano? Yo creo que esto tiene como fechas simbólicas. Si aquí hay una sucesión normal para que la narcotía sea la jefa del Estado o el Ampón Diosdado sea el jefe del Estado, allí automáticamente yo no voy a decir que entonces allí habría la esperanza de una insurgencia militar. No. La insurgencia militar tiene semanas por delante para ser efectiva, real y necesaria. Después puede haber otra vaina, pero no sabemos qué es, porque se va al demonio todo. Al lograr Maduro salir con el aval de las Fuerzas Armadas por un revocatorio truculento que deje a Diosdado o a Cilia en la presidencia, sencillamente habría que llegar a la elemental conclusión de que el Estado venezolano ha pasado a ser de una naturaleza diferente. Es decir, la cantidad se transforma en calidad, para decirlo con el ejemplo más tonto que uno puede imaginarse. Es el momento en que el agua a 99 grados no hierve y a los 100 grados hierve, o pasa progresivamente a estado gaseoso. No es porque no existiera elementalmente ya en estado gaseoso, pero sí se produce el cambio abrupto, o del punto de condensación, lo que es un gas, digamos, más o menos agitado, pero concentrándose por temperaturas cada vez más bajas, llega un momento en que ¡pum!, cuaja y se congela. Muy bien, ese es un cambio de cantidad en cualidad. La cualidad de estado absolutamente inservible para ser usado como parte del proceso civilizatorio de los venezolanos, tendría en esa fecha donde Maduro logra imponer a Cilia o a Diosdado o a otro bicharraco parecido en la sucesión presidencial. Lo que nos interesa de ese momento es que habría quedado configurado una oposición agente directa, absolutamente enfeudada a ese gobierno al cual le facilitan su gangrena completa del Estado, y por lo tanto las Fuerzas Armadas gangrenadas
pasarían a la calidad de unas Fuerzas Armadas parecidas a las de la Guardia Nacional Somocista o la Guardia Nacional de, ¿cómo se llama esto, chicos? De Panamá. Miren la cosa en la que estoy tratando de abrir el juego. Amigos, no se trata de cualquier cambio de naturaleza. Por ejemplo, una de las cosas que hay que descubrir detrás de la demagogia, que es la gran corrupción de la democracia, para hablar, por ejemplo, de España, tendríamos que referirnos a que el Estado español sufrió fue una reforma democrática y puso el Estado que estaba en manos de Franco en manos de un rey del cual era tutor y era, ¿cómo se llama? El jerarca militar, el caudillo de España, por la gracia de Dios, como decía él mismo, era el regente de Juan Carlos. Y bien, muere Franco, queda Juan Carlos, su hechura, es la filigrana de la transición española. Partido Socialista, el de Zapatero y Felipe González y todos estos partidos pueden hablar de sí misa, pero la llamada transición española, con su constitución del 78 y su régimen parlamentario y todo, esa es una vaina ideada por Francisco Franco, el generalísimo. ¿Y cuál prueba adicional? Es las Fuerzas Armadas, mis amigos. Las Fuerzas Armadas acompañan al gobierno de Suárez y acompañan la transición para la nueva constitución y acompañan, sin haber existido nunca una ruptura, el intento de ruptura que fue el golpe de Tejero el 18 de febrero, ya no recuerdo la fecha, lo aplastó, lo mató en el huevo el propio rey. Hay quien diga que fue incluso una vaina que provocaron allí y en la que cayó este tonto que ya se va a morir en la cárcel, el tal Tejero, el coronel que entonces cayó en la trampa que le tendieron, echó esos tiros allá en el Congreso y tal, y entonces, ay, qué papaya, dijo el rey, ahora quedaré yo como el salvador del reino español, no me puede decir la república, no es república, es el reino de España, y entonces zampan preso a Tejero, agarran preso a los conjurados del Banch. Habían varios altos militares allí, complicados en la cosa, que pasaron calladito la prueba, y entonces se regularizó. Dice que Tejero no está preso, ¿y cuándo lo soltaron? Que yo sepa, está preso. Bien, entonces, esta transición de España tuvo como eje las Fuerzas Armadas, las mismas que ganaron la guerra civil contra los republicanos del Partido Socialista, del Partido Comunista. Es la misma Fuerza Armada. Y es la misma que hoy es parte fundamental, la columna vertebral del Estado franquista. Las Fuerzas Armadas argentinas, la misma que produjo las grandes dictaduras de los años 60, 70 y 80, es la misma Fuerza Armada con la que gobernaron, digamos, los Kirchner, y ahora está gobernando Macri. Claro, perdieron 9/10 partes del poder interno que antes las hacía como, digamos, la todopoderosa claque militar, la camarilla argentina dominante. Y sencillamente los han tolerado y ellos toleran el cambio progresivo de régimen político. Bien, amigos, pero es que hay muchos otros ejemplos. Los ejemplos de ejércitos que se han adaptado. A ver, ¿y qué me dicen ustedes del ejército pinochetista de Chile que liquidó el gobierno de Allende a plomo limpio? Derrumbó la moneda a cañonazos del bombardeo aéreo. Y hubo un plebiscito a los 27, 18 años. El propio Pinochet se apartó y ha habido hasta gobiernos del partido de Allende, la señora Bachelet y el señor, ¿cómo se llama? El primer socialista que mandó allí, que no olvidé el nombre en este momento, Lagos, el presidente Lagos, también del partido de Allende,
y el partido Piñera, la derecha, y el partido de Frey y el otro demócrata cristiano. Bueno, Patricio Aylwin, que fue el primero, esa es una evolución hacia la democracia con el mismo ejército. ¡Ey! ¿Y Venezuela? ¿Dónde queda Venezuela? Cambió incluso de régimen de Pérez Jiménez a la democracia. Y no hubo cambio de régimen, no hubo liquidación de la Fuerza Armada. Precisamente lo que garantizó la transición del perejimenismo a la de cocopellanismo fue las Fuerzas Armadas como fuerza fundamental del Estado venezolano. No hubo una revolución, no hubo un cambio, digamos, de Estado. El Estado siguió, el régimen cambió, efectivamente fue una reforma profunda de régimen. Y subió otra clase política y otro grupo de comensales, digamos, beneficiarios de los, ¿cómo se llama esto? De las prerrogativas de los presupuestos, etcétera, etcétera. Bueno, mis amigos, ¿y qué me dicen de Chávez? El gordo Salazar, creo que era enviado de Caldera en Washington, agregado militar en Estados Unidos. El gordo Salazar, chicos, fue el que lleva a Fidel Castro, a los próceres, a desfilarle a Chávez. ¿Y quién era Chávez? Bueno, el que los había echado plomo, chicos, en 1992. O sea, 7, 8 años antes. ¿Y qué hace el gordo Salazar? Bueno, lo que hizo toda la cúpula militar. Acompañan a Chávez en un cambio de régimen. Carajo, que si hubo cambio de régimen, mi amigo, de la democracia a este fantoche dictatorial de Chávez. Y así estamos todavía. ¿Qué es lo que yo estoy proponiendo? ¿Acaso alguna cosa históricamente, digamos, imposible? No. Lo corriente, lo más seguro, lo más corriente, lo que puede esperarse con mayor naturalidad, ya va un segundo. Ajá, ahí tiene un poco más de luz. Lo más seguro es que las Fuerzas Armadas, mis amigos, permitan esa transición de un régimen democrático, de un régimen dictatorial o muy dictatorial, de la peste madurista esta, diosdadista, a una recuperación de la democracia. Pero eso es así, tan automático como pasar de Pérez Jiménez a Larrazábal. Ahí es donde yo tengo una discusión pendiente con los amigos de la MUT. No puede haber elecciones, mis amigos. No puede haber, porque el Estado ha quedado destruido. La economía ha quedado destruida. El tejido social fue destruido. Las fronteras fueron borradas por los delincuentes, por las guerrillas colombianas. El territorio venezolano no tiene control. Nuestra capa cortical de las Fuerzas Armadas se pudrió y es cómplice de los delincuentes. Así es, no hay Estado, amigo Prieto, no hay Estado. Es un Estado fantasmal, es un narcoestado, es un Estado fallido, dicen otros. Eso no indica que no haya ninguna institución del Estado, pues sí hay instituciones. Está Miraflores, la presidencia, la asamblea, o sea, el Estado está allí, pero tiene una apariencia fantasmal, una apariencia, digamos, lamentable. Entonces, mis amigos, ¿cómo es que se recupera esto? Por un golpe a la 58 o al año 45. Bueno, fíjense que el 45 para el 46 hubo profundos cambios en el régimen político para irnos a la constituyente, a la elección de Gallego, entre el 45 y el 47, final del 47, la elección de Gallego. Estuvo 8 meses en el poder. Ajá. Y el 58 lo mismo. Estamos en un revolucio militar y en diciembre ya estábamos en elecciones. Inició la democracia 40 años. El 98 hubo elecciones y siguió.
con cambios cosméticos inicialmente y cada vez más profundos por la beligerancia del liderazgo de Chávez, modificando la capa basal de la economía y la capa conjuntiva a la que moldeó a los intereses de su casta de ampones, entonces produjo una degeneración tal del tejido social, del tejido económico y del tejido conjuntivo del Estado y de la capa cortical, ejército, policías, etcétera, produjo tales cambios que ha gangrenado las instituciones del Estado. Esas instituciones del Estado pueden entonces darle a Caprilito la presidencia y entonces Caprilito hace una brillante presidencia, según él, con la cantidad de obviedades que anda repitiendo todos los días que cree que es un genio. ¿Puede el señor Henry Ramos llevarnos a lo que podíamos denominar en sentido filosófico un regresus a la vieja manera de concebir la democracia desde la óptica de las clientelas partidistas? No es posible, Henry. Ya no va más. Eso no va más. Eso fue sepultado por el chavismo y no es rehabilitable. Porque mientras tanto, la élite venezolana también se pudrió en una buena mitad, si no en 2/3. Y entonces por eso es que existe gente como María Corina. A ver, me explico. ¿Ustedes saben qué es María Corina? La parte de la élite que no marchó con el gran guiso que destruyó el tejido basal del Estado venezolano. Véalo por donde quiera. Acúsenla de oligarca o lo que le dé la gana. Bueno, ya va. Los países tienen élites, tienen capas pensantes, tienen capas propietarias. Es más, los países casi que son modelados por sus élites. Y este país, en el progreso de su historia del último siglo y pico, tienen la familia de gente como María Corina, pilares de la construcción de ese Estado y de las instituciones venezolanas. Esa es historia patria. Esa muchacha es parte de la historia patria. El tío abuelo se lo matan en una calle Cumaná resistiendo contra Gómez. El tío abuelo o el abuelo de ella o el papá, no sé, son los Machado Zuluaga de Caracas, tío fundador de Electricidad de Caracas, constitucionalistas, ministros, etc. Son gente que viene, digamos, de esa tradición de fundadores del Estado actual venezolano y de sus mejores aristas. Ya no faltará, pues, quien diga, pero este ya está, pero partido con María Corina. No, yo no estoy partido con María Corina, estoy explicando un fenómeno social, político-social, que debe tener alguna lógica para poderse explicar las cosas. Hay un ala lumpen, repito, es decir, de desclasados, que lograron por la vía del control delincuencial de los dineros públicos hacerse de fortunas aún más importantes que todas las fortunas de la burguesía tradicional, tienen 50, 100 veces más real que la burguesía tradicional, y lo hicieron a través del delito de ser la burguesía roja sustituta. Y en la vieja élite hay muchos factores que le pican el ojo al chavismo y se pusieron en un billete. Bolichicos asociados a ellos. Y entonces, por lo menos hay esos tres sectores: boliburguesía y bolichicos no chavistas, boliburguesía y bolichicos chavistas, burguesía tradicional no chavista. María Corina es, digamos, tributaria de ideas, de tradiciones, las mejores del país, de la burguesía tradicional no chavista, productiva, competitiva, etc. Banesco, BOD, bolichicos alimentan el resto de la MUD. Por no decir, vamos a guardar la forma, por favor, que no son directamente, pues, porque si no, no se explicaría las contradicciones que hay en ellos. Enrique Machado Zuluaga es uno de los fundadores chilenses, así es, militar. Entonces, los bolichicos
boliburgueses, muy achavistados, podríamos decir, bueno, son los autores de todos estos acuerdos, chicos. Y la misión Zapatero, y bueno, y toda esa vaina del clientelismo partidista. Este quiere que me meta sapo. ¿Quiénes son los traidores de la MUD? No, chicos, ustedes conocen quiénes son. ¿Sabes lo único que yo puedo hacer? Defender a los llamados traidores. Porque es muy fácil agarrar al tal, ¿cómo se llama este hombre, chico? Al Timoteo Zambrano y crucificarlo. ¡Quémenlo! Y van y queman al pobre Timoteo. ¡A la hoguera! Dicen todo. Y entonces cuando se van para la calle, dicen, coño, chico, qué vaina le echamos al pobre Timoteo, chico. Timoteo, el único pecado de Timoteo es que ha dicho en público lo que no debe decirse en público, chicos. Según la regla básica de los políticos de no mentir en público, pero mentir en público y no mentir en privado. Él cambió la vaina y mintió en privado y delató en público la mentira en privado. Él se supone que no había delatado nada, pues delató todo, chico. Entonces ahora quieren matarlo. Pues no, él lo que ha hecho es decir lo que los otros hacen y dicen, pero que le han dicho, ¿por qué carajo dijiste esa vaina? Ahora mira en qué lío nos has metido. Sí, fue políticamente incorrecto, así es. Entonces, déjense de vaina, chico. El señor Timoteo es la más exquisita representación de la estafa llamada MUD. Pero no lo jodan ahora a cuenta de que el hombre metió la pata o fue visto con las manos en la masa. No, señor. Menos mal que el filósofo del Zulia dijo, si expulsan a mi Timoteito, me voy de la fracción de la MUD y nuestra fracción parlamentaria rompe públicamente con la MUD. A vaina, esta vaina como que es muy seria. No, vamos a dejar esto así. Vamos a dejar esto así. Y entonces se han calmado la cosa y Timoteo volverá a la foto. Pues fue un error de Timoteo, chico. Es que vaina que Timoteo, chico, no entiende. Que hay cosas que no deben decirse, chico. Hay que hacerlas, pero no decirlas. Pero esa es otra historia. Es la menudencia. La gente vive con la bendita menudencia como si fuera el eje de todo. Y realmente, miren, mis amigos, importa muy poco. Traidores nivel 1, traidores nivel 2, traidores nivel 3. No. Que si es posible confiar en alguien, sí, yo confío en María Corina Machado. Ahora bien, yo no sé si a María Corina le guste que yo diga esto, porque yo digo eso y digo muchas otras cosas con las que a lo mejor ella no está de acuerdo. Pero es importante que la gente empiece a establecer los nexos, los que me escuchan, empiecen a establecer los nexos entre, digamos, el análisis de la realidad objetiva y sus expresiones subjetivas. O sea, ¿quién personifica cada una de estas cosas? Para que la política adquiera cierta coherencia, para que los discursos puedan ser aterrizados. Entonces, mis amigos, nos acercamos a un cambio de régimen o a una reforma de régimen. Es decir, esta corrupción masiva del régimen o colapsa o hace colapsar y produce otro régimen, o la corrupción sencillamente asume una forma grotesca bajo una presidencia pactada de Maduro para que siga la misma Rochela. La MUD no puede provocar antes del 2019, si es que pudiera el 2019, no puede producir un cambio de régimen. Y prefieren entonces pactar con el gobierno en medio de esta corrupción un grado adicional que creen ellos pueda aún controlarse, porque sobre todo no quieren a los militares, dice Henry Ramos y dice Caprilito. ¿Y por qué no les gusta tanto? ¿Por qué es que se niegan tanto a aceptar a los militares en el escenario? Porque no los pueden controlar como ellos controlan a los militantes. ¿Entiendes? Entonces, mis amigos, una junta civil militar de gobierno es la que nos permitiría establecer un gobierno de dictadura de la ley. Esto a veces es una fórmula que complica las cosas. Eso no se dice, doctor. No, yo prefiero hablar claro, mi amigo. Es un gobierno que obligatoriamente tiene que ser autoritario, porque tiene que suponer la suspensión de muchos derechos
Para los delincuentes, por ejemplo, usted tiene que anular de un solo plumazo el Código Orgánico Procesal Penal. Usted tiene que perseguir implacablemente hasta su exterminio las guerrillas colombianas en territorio venezolano. Usted tiene que tener órdenes judiciales, digamos, explícitas, directas, inmediatas, de todas las formas posibles esas órdenes para escarbar en todos los patios sospechosos de tener la fortuna de los chavistas escondidos. Eso no se logra con un país, digamos, normalito. Usted tiene que reformar de urgencia el sistema carcelario. Necesitamos meter a la sombra unos 100.000 malandros adicionales, mis amigos. Eso no se hace con un discurso a lo Capriles, ¿entiendes? O a lo clientelar, pues no, cuidado, la vaina, no, eso no puede hacer. No, chicos, eso es muy fuerte. No, mis amigos, es que nos llevó el diablo hace tiempo como sociedad. Y la corrección, por definición, es una corrección muy exigente. No me gusta, eso me huele a dictadura, dice uno. Bueno, sí, está bien que te huela a dictadura, pero ¿qué prefieres, la dictadura o la barbarie? Porque si no hacemos un gobierno de ese tipo, este país se lo lleva el diablo. Porque el AMPA empieza a hacer su guerra contra quien pretenda desalojarla. ¿Y qué haces en una guerra irregular contra el AMPA? Armada por Reverol con Carbutac y todos esos bichos, ¿cómo se llama? Hasta balas antitanques que tienen. ¿Qué vas a hacer con esa AMPA? Pactas con ella, como el hijo de José Vicente y sus territorios de paz. ¿Cómo será de disparatado esa política de, ¿cómo se llama? Zonas de paz, que la llaman. Que hasta el propio Reverol le dice, no hay zonas de paz. Y eliminó de un plumazo esa vaina, los pactos que tenía el hijo de José Vicente con el malandraje caraqueño. Entonces, mis amigos, hay que pensar seriamente en que un cambio de régimen equivale a un cambio de demasiadas instituciones en el tejido conjuntivo, en el tejido cortical de la defensa de esa forma de relacionarse, y esa nueva forma de relacionarse tienen que tener una nueva práctica de convivencia que exprese una base económico-social diferente. ¿Y cuál es esa base económico-social? El capitalismo concurrencial y de apertura total al capitalismo mundial. Amigos, vamos al ejercicio pleno del derecho de propiedad privada. Vamos al ejercicio pleno del mercado que regula toda la economía. Vamos a leyes que incentiven la inversión masiva, extranjera y nacional. Vamos a una gran apertura bancaria. Vamos a una convertibilidad absoluta de la moneda. No hay capitalismo cívico-militar, hay capitalismo sencillamente. Lo que hizo Pinochet, mejor que Pinochet. Pinochet tenía un país muy pobre, chicos. Nosotros tenemos un país que potencialmente puede ser una maravilla para las futuras generaciones a condición de poner orden en la PEA. De que el arco minero, chicos, no se lo lleven los más astutos y los más malandros entre los malandros. De que el petróleo se lo haya llevado Ramírez para repartírselo con los vagos y maleantes de sus testaferros que convirtieron a PDVSA en una agencia de enriquecimiento ilícito y de narcotráfico. Mis amigos, la capa basal de la sociedad venezolana debe producir una profunda transformación para que al propio tiempo se produzca una gran transformación en el tejido conjuntivo, es decir, su cultura política, el juego institucional, sus partidos, sus ideas, sus medios de comunicación, que ya les hablé eso en otra oportunidad, caracterizado por la más libérrima y absoluta libertad de transmisiones de cuanta vaina quiera la gente transmitir, por una banda ancha inconmensurablemente densa para permitir las comunicaciones, qué sé yo, de la más amplia capacidad de difusión de todas las ideas. Tiene que haber 1.000 o 2.000 plantas de televisión en Venezuela digitales. El que tenga, chico, qué sé yo, un partido de comedor de cambur verde que monte su vaina, ¿entiendes? Hacerle propaganda como es bueno el cambur verde. El cambur verde no solo mancha, también nutre, qué sé yo, y tiene su televisora de esa vaina si le da la gana. Porque pueden haber televisoras por miles
de planta de televisión. Que por cierto, con 10, 15 mil dólares usted puede montar una plantica de televisión de primer nivel para transmitir por un internet de alta densidad, de banda anchísima, lo más alto, 20, 30 satélites contratados, toda esa vaina gratis para el pueblo abajo. Esa es demagogia, me va a decir. No, chicos, eso está estudiado. Eso está estudiado. Les encanta a las compañías capitalistas que le den concesiones y que le den esas concesiones aunque tengan que competir contra otras. Y hay demasiados emporios del ciberespacio que quisieran ya tener en una zona donde los satélites geoestacionarios permiten hacer maravillas. Estamos en la zona en que podemos hacer fácilmente, a un costo menor que en otras zonas del planeta, los satélites geoestacionarios y las estaciones incluso de lanzamiento de cohetes. ¿Por qué creen ustedes que los franceses disparan los cohetes desde Tananarivo, desde la Guyana francesa? Porque esto es zona, digamos, donde el espacio, digamos, ¿cómo se llama? La estratosfera, pues, es algo ideal para todos los mayores sueños de la carrera satelital, de las altas tecnologías satelitales, etc. Y bien, aprovechemos todas esas ventajas del ciberespacio en Venezuela. Entonces, mis amigos, apertura económica incluye ajuste en la economía, el ajuste del mercado. ¿Quiere que le diga un secreto a voces? Maduro ya la está haciendo, solo que la hace al revés de como debe hacerla. Anda peleando con el bachaqueo y el bachaqueo lo está tumbando, pero resulta que la gente compra los precios del bachaqueo. ¿Y saben ustedes qué es el precio del bachaqueo? Precios dolarizados, precio Cúcuta. Incluso si usted abre la frontera, bajan los precios del bachaqueo en Venezuela. Ese es el ajuste, lo que llamaban el plan neoliberal. Era que tú podías vender las cosas sin las regulaciones. Si usted le agrega la ausencia de regulaciones para los 8 o 10 productos de esos, que todavía andan por allí traficando con ellos en los CLAT, y le permite que la Polar, por ejemplo, se les asigna en arriendo por 20 o 30 años todas las plantas harineras esas, ¿cómo se llama?, quebradas del gobierno, y puede duplicar o triplicar la producción de harina pan, que si produjo ganando plata o ganando muy poquito para el chavismo, con la Polar se pueden hacer transacciones, y si no es con la Polar, con los que compitan con la Polar, se puede hacer transacciones para que inunden de harina pan este bendito país, y de arroz de Ecuador, o de arroz de Panamá, no, Panamá no produce nada, pero digo, la afluencia de productos con libertad de comercio y con garantía de inversión y convertibilidad de la moneda, que es lo que no suelta el gobierno, porque según, ¿cómo se llama?, el loco Aristóbulo, los tumban si no tienen el control del dólar. Piazo de bruto. Está bruto, chico. Esa vaina no puedes controlarla como tu arma política. Mira dónde te llevó el arma política del control del cambio del dólar. Arruinaste Venezuela, piazo de loco. Entonces, ahí está uno proponiendo secuestrar gente. No cuente conmigo, a mí no me gusta tener un tipo ahí secuestrado y quejándose y llorando. No. Lo mío es con hechos históricos. Perdonen la petulancia, pero yo quiero es un desconocimiento general de las Fuerzas Armadas a esta torta de gobierno. Ustedes saben de qué quería hablar yo hoy. No pude, agoté todo el tiempo y no pude incursionar en un tema que vengo con la tentación de ¿cómo se llama?, de explicárselo, y vuelve a quedárseme como en el tintero, entre otras cosas por preguntas que me hicieron y me desviaron al segundo tema, que es este que traté extensamente y que creo que haber podido, digamos, explicar algo coherente. Si pueden decirme por los textos eso, sí, valió la pena oírme esta hora y media, se los agradezco. Porque el otro tema que algún día de esto, y que sigo estudiándolo todos los días, es el tema para dónde va Estados Unidos y las relaciones internacionales de Estados Unidos. Y mañana me esperan, sí, pudiera efectivamente mañana incluso tratar de incursionar esto. ¿Quién es el señor Trump? ¿Puede ganar Trump las elecciones?
¿Qué significa que gane Trump las elecciones? ¿Por qué tiene tanto enemigo? ¿No será cierto que este es un demagogo que puede llevar a Estados Unidos a una forma de tiranía de los demagogos? ¿Quiénes pagan los platos rotos? Ahí está Guarimbera, la amiga Tina. No, Trump no. Sí, excelente, dice Triana. Me imagino que es el no sí excelente Trump, sino que es muy bueno que hablemos de esto. Omnicer dice que pone la torta. Bien, son esas cosas las que yo quisiera hablar con ustedes. Porque, mira, hay una óptica norteamericana, hay una óptica del caucasiano blanco protestante, es decir, de los blancos americanos, y para volver a ser fuertes, para volver a ser grandes. La consigna del señor Trump es todo un programa. Dice Pingüina que yo repaso estudios universitarios con usted porque estoy haciendo maestría esta vez. Bueno, Trump piensa en el orden interno. Yo creo que no han descubierto todavía la clave de Trump, mucha gente. Trump es la preservación del sistema blanco protestante norteamericano de la gran invasión hispánica sureña de mayoría poblacional en todo el sur y el suroeste de Estados Unidos, donde están afianzándose esas comunidades de origen hispanoparlantes, que más les vale a los norteamericanos concebir un futuro en su ortograma imperial de potencia dominante del mundo, incluyéndonos a los latinos, a los hispanoparlantes, como parte del sistema político y económico norteamericano. El que crea que puede sostener la política, el White Anglo-Saxon Protestant, los blancos anglosajones protestantes, ese modelo, él tiene un problema. Véanlo a 50, 100 años plazo y verán que eso tiene una especie de agotamiento progresivo por la tasa de natalidad de los blancos protestantes anglosajones. Paren uno o dos muchachos. Y además la agarraron ahora por el, ¿cómo se llama? El homosexualismo femenino y masculino. Resultado, además de las tragedias de esta sociedad donde, Dios mío, tener muchachos es una cosa seria, ¿eh? En Estados Unidos, poder alimentar una familia. Aquí hay que trabajar muchísimo. Mucho, mucho. Estoy de acuerdo con Trump sobre los musulmanes. Ese es otro aspecto importante. Mañana podemos hablar de todas esas cosas. Pero ¿qué les parece entonces si aterrizamos con algunos comentarios finales de alguien que esté demasiado angustiado sobre lo que hemos hablado hoy para poderme ir puntualmente a las 5:30? Quedan 2 minutos. Para que por lo menos sepa que en 1:30 yo me voy. Yo me pudiera quedar, pero eso no tiene sentido. Entonces mañana... No es que no pueda hablar mañana si hable 2 horas ahorita, pero es que mire, más de 1:30 contradice todas las reglas. Normalmente debería ser 40, 45 minutos, que es cuando se retiene la atención, dice. Por eso ¿cómo se llama? Los cursos en todas las escuelas, universidades, tocan el timbre cada 40, 45 minutos. Bien, dice Guarimbera, que me imagino estuviste transmitiendo, Tina, que muchas gracias por mi tiempo. No, si a mí me encanta hacer esto, no hay ningún ni sacrificio ni nada por el estilo. El gran Ripín anduvo por ahí, es mi gran amigo desde Buenos Aires, me escribe. Ya había llevado 8 horas, no, pero hay alguien que me dijo una grosería, chico, en tierra. Usted está practicando, doctor, para encadenarse todos los días 3, 4 horas. Mire, chico, yo prefiero zamparme un tiro antes de esa estupidez, que crean que uno está aquí en plan de ser algo así como el nuevo parlanchín de un futuro gobierno. Yo quiero estar en un próximo gobierno en Venezuela, se lo digo de una vez. Estoy en campaña electoral fáctica, es decir, queremos un gobierno de facto y yo quiero estar en ese gobierno de facto. Ojalá con gente bien equilibrada, bien sensata, bien centrada, bien prudente, pero muy decidida
a hacer lo que hay que hacer. ¿Quieren un ideal de político para mí? Rómulo Betancourt, Marcos Pérez Jiménez, mire usted los dos que escogí, Juan Vicente Gómez, es decir, gente que tenía carácter, decisión, y dos de ellos tuvieron el vicio de andar torturando gente. Logró Betancourt constituir esas Fuerzas Armadas, las limpió de perejimenista y de izquierdista, y duró 40 años el régimen betancurista en lo esencial. Y ahora viene Henry Rama a poner la torta diciendo que no hay golpe bueno. Dos golpes pro-betancuristas, el del 45 y el del 57 y el 58, amigo Henry. Está a tiempo. Asuma usted si quiere. Ojalá los militares te acepten también la conducción de esta república que necesita la intervención de las Fuerzas Armadas. Públicamente, yo no te mando emisario ni nada por el estilo. Asume esta vaina, chico. No, que es el revocatorio. Bueno, está bien, vete con tu caprilito, vete con tu propia candidatura, pero entonces no has entendido nada de lo que hay que entender hoy. No hay solución sin las Fuerzas Armadas. Métete esa vaina en la cabeza, te lo digo, caramba, fraternalmente, de verdad. Porque si yo no tuviera confianza en que tienes aún posibilidades de darle servicios al país, no dijera estas cosas. Y bien, me callo, los leo un minuto y termina el programa. Hasta mañana. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar y por eso tengo el alma como el alma primorosa, y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión, para ornar las rubias crines al potro de mi amador. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de la casa de la rosa.